Hola profesora, nosotros somos el equipo 5 del grupo B de Administración, que está conformado por Irene García, Natalia Silverio, Yareli Murillo y yo, Kate Sandoval. Hoy le venimos presentando el tema de cálculo de determinación del ISR vía nómina. El ISR se sabe que es un impuesto que grava la utilidad de las personas, empresas u otra utilidad. Es parte importante del sistema tributario porque liga el ahorro con la inversión y tiene repercusiones sobre los mercados laborales. Funciona generando un ingreso en el bolsillo del trabajador y en el caso del patrón, él tiene la obligación de recolectar el impuesto del trabajador e enviarlo al SAT. El artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice que las personas que hagan pagos relacionados con conceptos o los patrones se verán obligados a la retención y a pagos provisionales durante todo el mes, y el tiempo de retención se basará en el total de los ingresos obtenidos en un mes. A continuación, las tablas del ISR en los años 2020-2021, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SAT. Como se observa, en ellas existe el límite inferior, el límite superior, cuota fija y 1% para aplicarle sobre el excedente. Ya que ubicaste tu sueldo bruto mensual dentro de la tabla del límite inferior y límite superior, deberás restar el límite inferior a tu ingreso total. Ahora que ya lo tienes, se resta la base según la tasa correspondiente a tu rango de ingreso. Antecedentes. El impuesto sobre la renta nace en México en 1921 con el impuesto del centenario. Este se dividía en 4 capítulos denominados cédulas. El 18 de marzo de 1925 se publica la Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento. Esta ley grava a los mexicanos domiciliados en la República o fuera de ella. Durante el periodo comprendido entre 1932 y 1948 aparecieron leyes complementarias a la Ley del Impuesto sobre la Renta. El 31 de diciembre de 2001 se publica la Ley del Impuesto. Se incorporan disposiciones de reglas misceláneas, jurisprudencias y reglamentarias. El 9 de diciembre de 2019 se publica en el Diario Oficial de la Federación. Se reforma la LISR en la que destaca modificaciones en el ISR y regulación digital. A partir del 1 de junio del 2020, los contribuyentes, personas físicas con actividades empresariales que enajen o bienes o presten servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, están obligados al pago del ISR por los ingresos que generan a través de los citados medios. Conceptos claves. Como sabemos, es un impuesto que se aplica a los ingresos adquiridos, a excepciones de las herencias y las donaciones. Se trata de un impuesto directo, pues grava directamente las fuentes de riqueza. Los indirectos son los que gravan el consumo, como el IVA y el IEPS. El ISR se aplica tanto a personas físicas como a personas morales y también a residentes en el extranjero que perciban ingresos desde México. ¿Quiénes deben pagar este impuesto? Toda persona que resida en México sin importar el lugar de donde provenga la fuente de dinero. También a todo aquel que resida en el extranjero pero su fuente de ingresos esté establecida en México. O también para todos los que residan en otro país pero su ingreso provenga del nuestro. Asalariados. Como sabemos, es la relación socioeconómica entre un trabajador por cuenta ajena y un empleador por medio del cual el primero cede su fuerza de trabajo a través de un contrato laboral, formal o informal. Personas físicas. La gran mayoría de los contribuyentes en México son las personas físicas que se encuentran en el régimen de asalariado. Los trabajadores sostienen la economía pagada sus cuotas del IMSS para poder acceder a servicios de seguridad social. Dan aportaciones para la construcción de viviendas para el Infonavit o Fobiste y sobre todo les retienen el impuesto sobre la renta ISR, el cual va de un 20% al 30% de su sueldo en la gran mayoría de los casos. Personas morales. Las morales están obligadas a presentar su contabilidad ante el SAT, mientras que las personas físicas solo si sus ingresos son superiores a los 4 millones. Las personas morales se dividen en dos regímenes fiscales, el régimen general y con fines no lucrativos, mientras que las personas físicas se dividen en cuatro.
asalariados, profesionistas, arrendador o empresarios. ¿Cómo se calcula? Esto quiere decir que para hacer el cálculo del pago del ISN debes considerar del 2% sobre la nómina del total de pago de remuneraciones al 3% sobre nómina, según lo que marca la tabla del 2021 del ISN, y se deben seguir los siguientes pasos. La tabla: se ubica el monto total dentro del rango correspondiente en la tabla, después se resta el monto total menos el límite inferior. Al resultado se aplica el porcentaje correspondiente y al último del resultado se suma la cuota fija correspondiente. ¿Cómo podemos calcular el ISR de un trabajador en el año 2021? Para poder calcular el ISR se tiene que revisar la tabla límite inferior y límite superior que se encuentran publicadas por el SAT. Tenemos que revisar de acuerdo al rubro que se desea calcular, ya sea mensual, decenal, quincenal, semanal o diario. Para poder entender esto mejor vamos a poner un ejemplo. Supongamos que queremos calcular el ISR mensual y tenemos un salario de 10,000 pesos. Para empezar con todo este cálculo se tiene que ubicar la tabla de este periodo, o sea el mensual, y ubicar el rango del límite inferior y límite superior. Según la tabla del ISR del 2020, el límite inferior es de 8,629.21. Tenemos que restar el ingreso mensual menos el límite inferior, o sea, 10,000, que es el ingreso mensual, menos 8,629.21, que sería el límite inferior. Esto nos daría como resultado el total de 1,370.79. Una vez ubicado este resultado, que llamaremos base, se resta la base de acuerdo a la tasa correspondiente a su rango de ingreso. Eso quiere decir que a 1,370.79, que es la base, se le tiene que restar la tasa, que es 16. Este resultado nos daría 219.33. Este resultado obtenido se le tiene que sumar la cuota fija correspondiente. Eso quiere decir que a 219.33, que sería el resultado, se le tiene que sumar 692.96, que sería la cuota fija. Esto nos daría como resultado 912.29. Esto quiere decir que de los 10,000 pesos mensuales, el ISR que se tiene que retener o a retener serían los 912.29. Y eso en total se tendría una percepción efectiva de 9,087.71. ¿En qué caso se debe de pagar el impuesto sobre la renta? Cuando se obtengan ingresos de México, ya sea por salarios, honorarios, remuneraciones a miembros de consejos, administradores, contratos de servicios turísticos de tiempo compartido, actividades artísticas, deportivas o espectáculos públicos, dividendos, utilidades, remesas y ganancias distribuidas por personas morales, o la venta de bienes de inmuebles, construcción de obras, instalación, mantenimiento o montaje de bienes inmuebles, o por cualquier otra cosa o conceptos ya mencionados o puestos en esta diapositiva, se debe de pagar el ISR. ¿Cómo se calcula el ISR? Para esto tengo un ejemplo de un trabajador que gana 25,000 pesos mensuales. Entonces, se ubica el monto total dentro del rango correspondiente en la tabla. Se resta el monto total menos el límite inferior. Para esto serían los 25,000 pesos que gana el trabajador mensuales menos 24,222,32 centavos, que es igual a 777.68 pesos. Al resultado se le aplica el porcentaje correspondiente, que sería 23.52%. Entonces a 777.68 se multiplica por el porcentaje y esto nos da igual a 182.910 centavos. Al resultado se le suma la cuota fija correspondiente, que sería
3.880,44 centavos más 182,910 centavos. Para esto nos dan 4.063 pesos y 35 centavos. Esto es el resultado de una persona que gana 25,000 pesos mensuales. ¿Cuánto se descuenta al mes? El porcentaje por concepto del ISR no es el mismo para todos. Va dependiendo desde el 1.9% hasta el 35% al mes. Esta tabla establece un rango de ganancias y les va aplicando un porcentaje. Es decir, mientras más ganas, más aportas a este impuesto. Trabajadores sin cargo de ISR. Estos son los que cobren un salario mínimo y menos de 9 horas extras semanales, los que perciban un aguinaldo menor a 30 veces al salario mínimo, los que perciban más del salario mínimo tienen 50% de las horas extras exentes. Esto quiere decir, si el exente pasa al límite de 5 salarios mínimos, el excedente tiene que pagar ISR. ¿Qué es el ISR retenido en la nómina? Es el impuesto sobre la renta y se aplica directamente a tus ingresos. Aunque hay algunas excepciones, aplica para personas físicas y morales que residan en nuestro país, es decir, de las ganancias obtenidas, una parte de estas es entregada al servicio de administración tributaria cada mes. ¿Qué es el subsidio? El subsidio es una ayuda o apoyo financiero que se extiende a un sector económico, generalmente con el objetivo de promover determinadas políticas y sociales. Puede tratarse de una prestación económica de una duración determinada en un tiempo o no. Deducciones legales. Son aquellas deducciones por las cuales el empleado ha firmado una autorización voluntaria siempre que el último recipiendario del dinero retenido no sea el empleador y que dicha deducción sea registrada en los libros del empleador. Como conclusión obtenemos que el cálculo del ISR no es tan fácil como el cálculo de cualquier otro impuesto, pues su porcentaje puede variar. Esto se debe a que la tasa de aplicación varía dependiendo del límite inferior en que se ubique la base gravable de los ingresos del periodo correspondiente. Para esto se utilizan las tablas publicadas por el SAT para poder saber cuánto se debe de pagar.